Bueno, buenas tardes a todos los sacerdotes, hijos predilectos del Corazón Inmaculado de María, apóstoles del Reino de la Divina Voluntad. Es una gran alegría compartir con ustedes este sexto retiro sacerdotal y también con todos los hermanos que van a participar del mismo a través de YouTube. Para comenzar con el compartir del tema María al rescate y sus promesas, que es el tema que me habían pedido que participe con este tema, me gustaba contemplar la imagen de Nuestra Señora de la Merced, de la Misericordia, como los mercedarios la llaman, la Virgen Redentora o la Virgen del Rescate. Y la historia tiene que ver en España en el siglo XIII, en una aparición de Nuestra Señora a Pedro Nolasco, santo de la Iglesia, que era comerciante y después también va a ser sacerdote, fundador de esta congregación que se extendió por todas partes del mundo. De hecho, Nuestra Señora de la Merced es la generala del ejército argentino. Y ahí vemos cómo en su mano lleva las cadenas que ella viene a romper, porque viene a rescatar también esa criatura prisionera de su querer humano para hacerla volver al orden divino, al reino de la santidad divina, al reino de la divina voluntad. Vemos que este sacerdote tenía la misión, después a través de la congregación, de rescatar cristianos que estaban cautivos por los moros en la zona del África, el norte de África, y muchos daban la vida quedándose en el lugar de las personas que rescataban. Ahí vemos el papel corredentor que tiene nuestra Santa Madre, porque la palabra redentor tiene que ver con rescatar a los cautivos de la prisión a través del pago de un precio. Vemos cómo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo vino a través del sacrificio redentor de Jesús, a través de esa sangre preciosísima, a pagar el precio y a rescatarnos también del poder de las tinieblas y del poder de nuestra voluntad humana. Eso la carta de San Pedro dice: ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Sangre preciosa de Jesús que recibe de nuestra Madre Santísima. Le dice a Luisa Jesús que Él formó su humanidad de 5 gotas del corazón que tomó del corazón crucificado de su madre. El corazón crucificado de su madre nos alcanza el reino de la redención. Y también el corazón crucificado de Cristo, nuestro Redentor, para no vivir nunca de su propia voluntad humana, sino siempre tenerla sacrificada y fundida para rescatar la divina voluntad para la familia humana. Y así también Luisita nos va a heredar este reino de la divina voluntad a través de esa prisión en su camita de tantos años y también no dándole nunca vida a un acto humano. Por eso toda la historia de la salvación es una historia del rescate del reino de la divina voluntad para que las generaciones nuevamente puedan participar de sus bienes. Vemos a lo largo de la historia de la salvación grandes mujeres que desempeñaron en el pueblo de Israel un papel importante de rescate, que están prefigurando también la acción corredentora de nuestra Santísima Madre. Podemos ver en el libro de los jueces a Débora, que era profeta, era jueza, tenía una gran sabiduría para resolver litigios, y el pueblo de Israel la considera como una madre para Israel, en una época crucial también, donde Israel estaba asediado por el ataque de los cananeos. A través del Espíritu Santo suscita a Débora, que le pide a Barak que reúne a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí para enfrentar al enemigo, y logran derrotar al jefe del ejército cananeo y rescatar al pueblo de Israel. Vemos también estos atributos de Débora están prefigurando a Mamá María, anunciando este reino, yendo a cada familia, a cada nación, a cada comunidad religiosa,
llamándolos a todos a vivir en el reino de la divina voluntad, y también como la sede del trono de la sabiduría, donde no como Débora resuelve litigios, conflictos humanos a Espíritu Santo, sino teniendo la misma fuente, es la que logra la reconciliación del género humano con el Creador. Ella es la madre del nuevo Israel. Por eso la Iglesia da la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Vemos cómo también Dios utiliza lo débil, la debilidad, para vencer a lo fuerte. Y aquí en el Magnífica vemos la pequeñez de María, que aplasta la cabeza de la serpiente. También podemos ver el rescate de la reina Esther, una reina que ella era hebrea, pero fue reina de Persia, en lugar de Basti, luego de belleza. El rey se prenda de su hermosura, la hace reina de Israel en una época crucial, donde el ministro del rey logró que el rey firmara un decreto para exterminar al pueblo de Israel. Y ella, a través de su primo Mardoqueo, conoce el plan que tiene el enemigo y se presenta ella misma ante el trono del rey, siendo que esto no podía hacerlo cualquier persona sin tener audiencia previa, bajo pena de muerte, y ella le pide al rey que le conceda un banquete. En ese banquete el rey queda encantado y le pide un segundo banquete donde le va a manifestar los planes de Amán para destruir al pueblo de Israel. De esta manera la reina de Israel logra que revoque ese decreto el rey, y el pueblo sea liberado del exterminio, logra rescatar al pueblo de Israel, y es condenado a muerte el ministro del mismo rey. Se cambian las suertes. Aquí vemos el atributo también de Mamá María como reina, que luego de ser asunta al cielo en cuerpo y alma, entra al palacio real, al palacio de la Santísima Trinidad, donde frente a su Hijo, como auxilio de los cristianos, también intercede para que Él ponga fin al reino del querer humano sobre la tierra. Por eso el Magnífica dice: derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, socorrió a Israel. Ahí vemos el auxilio, la intercesión, la plegaria potente de nuestra Reina Madre, su servidor, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Y podemos ver también el rescate de Judith, otra de las heroínas del pueblo de Israel, más allá del carácter didáctico o histórico del libro. Sabemos que en una época donde el rey Nabucodonosor quería extender sus dominios, y el pueblo de Israel se resiste porque él quería extender sus dominios sobre Persia. Es sitiado en la ciudad de Betulia, y ahí el general Holofernes es el que lleva esta embestida contra el pueblo de Israel. El pueblo asediado incluso querían hacer un culto al rey, y se negaba a la idolatría al pueblo de Israel, pero comienzan a faltar víveres, y es así como Judith y su criada van hasta el campamento de Holofernes. Vemos también la debilidad de una mujer que era viuda, que con las armas de la fe y de la oración, lo débil termina triunfando sobre lo fuerte. Se introduce con audacia. Holofernes también queda prendado de la belleza de Judith, hace un banquete, luego de tomar mucho vino queda emborrachado y aprovecha Judith para cortarle la cabeza a Holofernes. Y aquí nos está mostrando también, el Magnífica, cómo él desplegó la fuerza de su brazo en ese canto que hace nuestra Madre y derribó a los soberbios de corazón. Así María da a luz a su Hijo, que viene a aplastar la cabeza de Satanás, nuestro principal enemigo, y del querer humano. Por eso ya tenemos un protoevangelio, que es un primer anuncio de este rescate en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya vemos un evangelio, una buena noticia. Dice San Agustín que todo
el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento el Antiguo está patente. Vemos en Génesis 3:15 cómo dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Aquí está anunciando la victoria de Cristo sobre la serpiente. Primero nos está hablando de una enemistad entre María, los hijos de María, y la serpiente, la descendencia de la serpiente, los hijos de las tinieblas. Mas el hijo de María, él, Jesús, va a ser quien va a aplastar la cabeza de la serpiente. Vemos en la imagen cómo tenemos el talón de Jesús sobre el talón de María, aplastando la cabeza de la serpiente. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 410 y 411, dice: no lo abandonaste al poder de la muerte. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Le anuncia de un modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Y este es el protoevangelio, el primer anuncio del Mesías Redentor, y también de un combate decisivo entre la serpiente y la mujer, y una victoria final del descendiente de esta. ¿Quién es ese descendiente? La tradición ha visto en ese descendiente a Jesús, el nuevo Adán. Y por otra parte, los padres de la Iglesia y los doctores han visto en la mujer anunciada por el protoevangelio a María como la nueva Eva. Y Luisita, en el volumen 19, está girando y ve el momento de la caída de Adán. Y en ese momento Jesús le dice: hija mía, mi amor no se extinguió por la caída del hombre, sino que se encendió más, y mi justicia, si bien lo castigó, mi amor, besando mi justicia, sin dejar pasar un solo instante, prometió al futuro Redentor. Y le dijo a la serpiente: tú te has servido de una mujer para arrancarme al hombre de mi divina voluntad. Yo, por medio de otra mujer que tendrá en su poder la potencia de mi fiat, abatiré tu orgullo y con su pie inmaculado te aplastará la cabeza. Vemos entonces cómo Satanás se sirve de la mujer para arrancar al hombre, hacerlo sustraer del reino de la divina voluntad. Y Jesús se sirve de la nueva Eva para restituirle el reino de la divina voluntad nuevamente a la humanidad. Por eso le dice que esta mujer va a tener la potencia del fiat supremo, donde esa divina voluntad, y con esa divina voluntad le va a aplastar la cabeza. Entonces la serpiente infernal giraba, veía a lo largo de las generaciones del pueblo de Israel las mujeres más virtuosas y se acercaba y las tentaba, y cuando veía en ellas defectos decía: esta no es la que me va a vencer. Pero sin embargo, cuando llegó el tiempo de mamá María, él quedaba muy confundido, porque si bien veía atributos de gran perfección, por otro lado quedaba confundido al ver que ella tenía actos naturales conforme a cualquier ser humano, y lloraba, tenía las necesidades fisiológicas, ¿no?, de una bebita. Entonces él decía: no puede ser que sea esta. Y sin embargo fue María la que le aplastó la cabeza, y al aplastarle la cabeza, su reino sobre la tierra queda derrotado. El mal que se hizo en el Edén por una mujer ahora es rehecho por otra, por María Santísima, que si bien le aplastó la cabeza al dar a Jesús, al pronunciar ese fiat en la encarnación y venir el Redentor, y Jesús en la cruz lo vence, el enemigo no es más libre de acercarse, sino a quien desafortunadamente se acerca al mismo enemigo. Pero como Satanás veía que la voluntad humana todavía no estaba sujeta a la divina, y que el reino de la divina voluntad todavía no estaba formado en la tierra, temía que sea otra mujer la que viniera a quemarle las sienes, para que la condena que Dios dijo en el Edén tuviera ese pleno cumplimiento. Y aquí vemos a Luisita, que si bien María es el talón de Jesús, donde Jesús aplasta la cabeza de la serpiente, Luisita va a ser el talón de María y el triunfo del corazón inmaculado de María, donde va a vivir la misma vida interior de fusión, ese reino en el que vivió mamá
María y Jesús, porque se trataba de rescatar la divina voluntad de nuevo para toda la familia humana. Le dice Jesús, no se trata de hacer un santo, no se trata de salvar a las generaciones, se trata de salvar a mi divina voluntad y hacer que reine como en el cielo nuevamente sobre la tierra. Por eso es grande la obra que te confío. Y ella vivió el triunfo del corazón inmaculado porque vivió la vida interior del corazón de María, donde María siempre gobernó en ella la divina voluntad. Y Jesús mismo le dice en el volumen 15 a Visita, el 18 de abril de 1923, así como mi madre virgen aplastó la cabeza a la serpiente infernal, quiero que otra virgen que deba ser la primera poseedora de la voluntad suprema, aplaste de nuevo la cabeza a aquella serpiente infernal, para pisarlo y debilitarlo en modo de arrojarlo en el infierno, a fin de que tenga pleno dominio sobre él y no ose acercarse a quien debe vivir en mi querer. Por eso pon tu pie sobre su cabeza y písalo. Aquí vemos que la misma santidad divina que vivió Jesús y que vivió María Santísima en su humanidad, ahora una hija de Eva, nacida en pecado original, le es restituido ese mismo don, donde el enemigo ya no tiene poder, porque el alma que vive en la divina voluntad es dominadora de todo, incluso del mismo Creador. Luisa veía que cuando le pisaba la cabeza se mordía de más y el enemigo se escondía en los más abismos oscuros, porque el enemigo solo conoció la divina voluntad para odiarla, y a él no le importaba que las almas comulguen, se confiesen, hagan sacrificios. A él lo que le importaba era realmente que conozcan la divina voluntad y que vivan fundidas en esa divina voluntad, porque el alma que vive en la divina voluntad, él siente que se le duplica la tortura del infierno al ver perdido ese paraíso que es creado en el corazón de la criatura, y al ver perdido su reino, porque ya no puede acercarse más, es dominadora de todo la criatura. Este es el cumplimiento de todas las santidades. El alma tiene dominio absoluto sobre sus pasiones y sus capitales enemigos, por eso es el triunfo completo del Creador sobre la criatura. Y cuando Jesús logra esto del alma, ya no tiene más nada que pedirle a la criatura, y la criatura no tiene más nada que darle, porque le ha dado todo. Y esta es la principal finalidad por la cual Jesús se encarna, y Él se hace hombre, viene a la tierra para que triunfase su divina voluntad sobre la voluntad humana, y que fundiéndose juntas estas dos voluntades, haciendo de ella una sola de las dos, el hombre pueda retornar al punto del origen. Por eso dice Jesús, después de haber conseguido la segunda finalidad, que es la finalidad de la redención, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Por eso tenemos que hablar de ese rescate de Jesús, de todo lo que significó para Jesús, porque Él tuvo, como es verdadero Dios, se necesitaba un verdadero Dios y un verdadero hombre para resarcir a la justicia divina. Era el hombre que se había sustraído del reino del Edén, y ahora se necesitaba, el hombre había perdido esa divina voluntad y había dado muerte a la voluntad divina. Infinitas muertes dio, y Jesús tuvo que sufrir cada acto separado de la divina voluntad, que fueron infinitas muertes para hacernos resurgir la vida divina y infinitos actos de vida divina, por cuantos deberíamos haber hecho. Por eso se necesitaba que sea hombre para expiar el pecado y que sobre él recayera la condena que merecíamos cada uno de nosotros y las penas, pero también que sea Dios, que tenga la naturaleza divina y que tenga por virtud propia, le pertenezca la divina voluntad para hacerla resurgir, y en cada acto darnos esa vida divina y esa santidad divina. Por eso le dice, hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina, y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad, para readquirir esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. No habíamos perdido una cosa humana, porque si hubiéramos perdido una cosa humana, bastaba un ángel o un santo para restituirla. Como perdimos la divina voluntad, ese don de la divina voluntad obrante, se necesitó
un hombre Dios que la pudiese restituir. Y esa fue la finalidad por la cual Jesús, durante 30 años más de su vida oculta, se pasó, porque contamos también el periodo de la concepción, se pasó formando este reino, restituyendo la divina voluntad, y solo 3 años dedicó al reino de la redención. Entonces él le dice a Luisa que vine no solo para salvarlo, sino restituirle la voluntad perdida. Quise descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, la hizo descender en sus suspiros, en sus gemidos y en todo lo que él hacía y sufría, para readquirirle el dominio en todo y sobre todos los actos humanos, como nosotros no le habíamos dado ese dominio, y así formar de nuevo este reino en medio de las criaturas. Y aquí viene el rescate que hacen mamá María y Luisa, porque Jesús, para venir redentor a rescatar esa divina voluntad, él tuvo que encarnarse. Pero para encarnarse precisó que María viva siempre en la divina voluntad. Mamá María le dio la correspondencia que toda la familia humana debía darle al Creador. Por eso ella reconcilia al cielo con la tierra y le restituye los derechos al Creador, porque hace todo lo que nosotros deberíamos hacer. Esa divina voluntad que debía ser amada por cada uno de nosotros en cada acto, ahora mamá María, y que fue rechazada, le dimos muertes continuas, ahora mamá María tomaba esa divina voluntad, la abrazaba, la amaba en nombre de todos, reparaba, y ella sufría cada una de las muertes, porque le costó que su hijo muriera tantas muertes por cuantos actos hicimos fuera de su divina voluntad, para resucitar a su hijo en cada uno de esos actos y rehacer completamente nuestras vidas. Fue un sacrificio enorme, pero solo cuando la divinidad se aseguró de María el pago de toda la familia humana y encontró por parte de toda la creación rehecha la finalidad, y encontró su divina voluntad íntegra en esa criatura, que a nombre de toda la familia humana, siendo ella la plenitud de los tiempos, encerrando todos los tiempos y dando la gloria que todos los tiempos debían darle a esa divina voluntad, luego de encontrar esa correspondencia, emitió el decreto de la encarnación, que el Verbo se haga carne y venga a habitar en nosotros, no solo para redimirlo, sino para restituirlo al hombre al punto del origen. Y esta victoria de mamá María es la que extiende sobre Luisa. Así como ella preparó el alimento de la divina voluntad para todas las generaciones y quedó depositado en su corazón inmaculado, de ese depósito Luisa recibe los bienes y ahora tiene que dar la correspondencia a nombre de toda la familia humana por el don de la divina voluntad. Ahora ya es la extensión del triunfo del corazón de María a todos los hijos de Adán nacido con pecado original, para que puedan volver al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fueron creados. Luisita, en el volumen 18, ve a mamá María que está como muerta en las rodillas del Padre Celestial. Y ella decía: qué feliz muerte morir sobre la rodilla de nuestro Creador. Pero veía que su voluntad estaba separada del cuerpo de mamá María y estaba en las manos del Padre Celestial. Y escucha la voz que le dice: esta es la elegida entre las elegidas, es la toda bella, la única criatura que nos hizo don de su voluntad, y muerta nos la dejó sobre las rodillas, en nuestras manos, y nosotros en correspondencia le hicimos don de nuestra voluntad. Don más grande no podíamos hacerle, porque con la adquisición de esta suprema voluntad tuvo poder de hacer descender el cielo sobre el Verbo sobre la tierra y de hacer formar la redención humana. Ahora esperamos que vengas tú, le dice a Luisita, a morir sobre la otra rodilla, donándonos tu voluntad, y nosotros, viéndola muerta en nuestras manos, como si no existiera más para ti, te haremos don de la nuestra, y por medio tuyo regresará nuestro fiat sobre la tierra. Y Jesús le dice: estas dos voluntades muertas, sin darle más vida al querer humano, sino siempre al divino, esas dos voluntades muertas sobre nuestras rodillas paternas van a ser el rescate de tantas voluntades rebeldes. Las tendremos como prendas preciosas que nos reharán de todos los males de todas las demás criaturas, y con nuestra voluntad
podrán satisfacernos. Entonces Luisita da la correspondencia por el don para toda la familia humana y en ella encuentra la gloria que debe recibir de cada uno de los hijos del reino para que ahora nosotros también podamos vivir en este don. Así como la divinidad se sirvió de una pequeña, la más pequeña, Mamá María, ascender sobre el género humano los bienes y los frutos de la redención, ahora para hacer que el divino querer sea conocido y reine sobre la tierra, para abrir el cielo y hacer descender el querer divino sobre la tierra y hacerlo reinar como reina en el cielo, escogió la más pequeña entre todas las generaciones después de María. Y esta obra grande, que es la reintegración del hombre al principio de donde salió, es la que hace a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Para terminar, en el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, entre tantas promesas que hace nuestra Mamá María, nuestra Reina del Cielo, es que aquellos que acojan las lecciones y que a través de esas lecciones acojan el don que Mamá María nos regala, que es el don de la divina voluntad, porque ella nos viene a enseñar a vivir en este reino, aquellos que lo acojan serán los primeros hijos afortunados que van a pertenecer a este reino del fiat divino. Y ella va a inscribir con caracteres de oro sus nombres en su corazón materno. Porque en el corazón de Mamá María están todos los actos que ella hizo por amor a cada uno de nosotros. Y ahora quiere que nosotros los tomemos y los actualicemos, los renovemos la gloria de esa vida interior que ella le dio a su hijo. Pero ahora cuando nosotros le pongamos nuestro te amo, va a tener la marca de nuestro nombre en su corazón. Van a tener ese sello propio de cada uno de los hijos de su reino, que está para glorificarlo más a su hijo. Toma toda la vida interior de Mamá María y le renueva todas las reparaciones, los consuelos, el amor y la gloria divina que le daba su mamita del cielo. Y también dice que va a enseñarnos oraciones divinas, nuevas oraciones, que son los giros, a través de los cuales vamos a empeñar todo el cielo, la creación, la misma vida de ella, la de Jesús, los actos de los santos, para que pidan el reino del querer divino. De modo tal de que teniendo nosotros la misma divina voluntad que tuvo Mamá María y que tuvo Luisita, y que pudieron desarmar la justicia divina y obtenernos tanto el reino de la redención como el reino de la divina voluntad sobre la familia humana, nosotros también con estas oraciones divinas vamos a poder acelerar la venida de este reino que va a traer la felicidad a la familia humana. Y juntos con María obtendremos que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Y para terminar, me gustaba esta imagen de Mamá María abrazándolo a Juan Pablo II. Sabemos que Mamá María vino al rescate de ese hijo amado fiel del atentado de muerte, pero también está representando en el vicario a toda la iglesia, donde ella viene a rescatar, y especialmente a sus sacerdotes, para llevarlos al reino del querer supremo. Por eso de Luisa, Jesús le dice que la fundación de las casas de resurgimiento de la fe, el sacerdote escogido por él para llevar esa tarea, es una misión noble que tiene, porque se trata de salvar la parte más noble y sagrada, cual son los sacerdotes, que en estos tiempos se han vuelto escarnio de la gente. Entonces aquí Mamá María también con este don está de la divina voluntad, está su sacerdocio lo está rescatando para que sean sacerdotes de la misma santidad de ella. Por eso dice, no se necesita otra cosa que arrojo, valor y desinterés. Y eso es la actitud con la cual vamos a afrontar este retiro, de tener ese arrojo de ir mar adentro, ese valor, ese desinterés, sacar cualquier prejuicio, cualquier preconcepto, abrirse a esta Mamá María, como dice, cerrar los oídos a todo lo que es humano y abrirlos a lo que es divino. Porque Mamá María
con esa apertura, esa disposición del corazón, va a estar hablándoles al corazón a cada uno de ustedes. Es un reino completamente desinteresado. Ya no buscamos tampoco ni siquiera nuestra santidad personal, sino solo la gloria del querer supremo en cada uno de nosotros, que triunfe sobre nosotros y el mundo entero. Dejar abrir de par en par las puertas a esa reina que viene a rescatarlos y a renovar su sacerdocio para que sea un sacerdocio divino ofrecido para reparación también de tantos pastores que hoy ofenden gravemente su corazón inmaculado y el corazón de Jesús. Juan Pablo II, termino con esta frase, porque el retiro va a tratar, y ustedes lo van a ir paso a paso meditando, ese maravilloso libro de la Reina. Juan Pablo II, en una audiencia del 17 de diciembre de 1986, decía: en María y por María se ha transformado la situación de la humanidad y del mundo. Entrar de algún modo en el esplendor de la mañana de la creación. En María y por María se ha transformado la situación de la humanidad, que ahora puede entrar a participar de un plano divino, a vivir con modos divinos, a vivir nuevamente en ese reino del querer supremo. Y la situación del mundo, que estaba esclavo del pecado, estaba esclavo del demonio, esclavo de la carne, pero sobre todo esclavo del querer humano. Ahora se han roto las cadenas del querer humano para que la criatura pueda vivir en ese estado de fusión y entrar de algún modo ese esplendor de la primera mañana de la creación, cuando Dios vio que todo era bueno y que en todo refulgía la gloria de esa santidad divina, tal como Él creó a Adán, en ese estado de creación de santidad original en el cual siempre nuestra mamita del cielo permaneció, dándole la gloria de toda la creación. Ave María Purísima, concebida en divina voluntad original. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la voluntad de Dios siempre. Bien. Buenas tardes, buenas noches. La paz del Señor con ustedes. La paz del Señor. Bueno, pues buenas noches a todos, mis queridos sacerdotes y laicos en este santo retiro junto con Mamá María. Yo soy el diácono Carlos Ramírez, todos me conocen por Carlitos, de la Arquidiócesis de Miami. Soy diácono, ya fui ordenado hace 13 años. Y llevo unos cuantos años conociendo este don maravilloso, la divina voluntad, y es una gran alegría para mí poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Me han invitado para compartir los primeros 3 pasos de Mamá María en el reino de la divina voluntad, regresar al orden divino por medio de Mamá María. Un tema muy bello, los 3 primeros pasos, y eso es lo que les voy a compartir con todos ustedes en esta tarde. Bien, el primer paso de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, en la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Celestial. No voy a leer todo eso, solo voy a coger un párrafo para compartirlo con ustedes. El primer paso de la Reina del Cielo en la divina voluntad. Nos dice el texto: tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada como un homenaje a mi Creador. Toda mi vida fue solo de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción fui plasmada, calentada y puesta en su luz, y con su potencia divina purificó mi germen humano, de modo que quedé concebida sin la mancha original. Mi concepción fue sin mancha, fue tan gloriosa que formó el honor de la divina familia, y esto solamente porque el fiat omnipotente se desbordó sobre mi germen humano, de modo que fui concebida pura y santa. Si el querer divino no se hubiera desbordado sobre mi germen, más que una tierna madre para
impedir los efectos del pecado original, me habría tocado la misma triste suerte que a las demás criaturas de ser concebida con el pecado original. Por eso, la causa primera de mi concepción inmaculada fue solo y únicamente la divina voluntad. A ella se debe todo el honor, la gloria y el agradecimiento por haber sido concebida sin la mancha original. Nuestra Madre Santísima nos explica en este primer paso que toda la obra en ella es una obra de la divina voluntad. Y a solamente Dios, a la Santísima Trinidad, hay que alabarlo, hay que glorificarlo y darle el honor por lo que Él ha hecho en ella. De entrada, el primer paso, Mamá María nos pone en el centro de la Santísima Trinidad. Todo lo que hay en ella tiene como fuente nuestro Dios, la Santísima Trinidad. Es aquello de Santo Tomás de Aquino de que Dios es la fuente inicial. Dios es el motor inicial. Nuestra Santa Madre en este libro precioso nos dice que la fuente inicial de su inmaculadez es la Santísima Trinidad. De la misma manera que Santo Tomás de Aquino explica hace 500 años que todo está en función de la Santísima Trinidad. Todo es generado por la Santísima Trinidad. La Santísima Virgen María en este primer paso nos lo explica. Y en la Sagrada Escritura, en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos dice la Sagrada Escritura: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Nuestro culto espiritual. ¿En qué consiste nuestro culto espiritual? En regresar a ese orden inicial. En eso consiste nuestro culto espiritual. La Santísima Madre nos explica en este primer paso lo que la divina voluntad, lo que la Santísima Trinidad ha generado en ella, preservando, purificando, protegiendo, cuidando, anidando su germen humano. A la misma vez que nos explica que Dios es la fuente inicial, ella nos dice: hija de mi corazón, hoy en la tarde les dice a ustedes, queridos sacerdotes, hijo de mi corazón, escucha a tu madre, haz a un lado tu voluntad humana y antes de concederle un solo acto de vida, prefiere la muerte. Yo habría preferido morir 1000 y 1000 veces antes de hacer un solo acto de mi voluntad. ¿No quieres pues imitarme? Esta es la invitación que nos hace Mamá María en esta tarde. ¿No quieres imitarme? Si tú mantienes sacrificada tu voluntad en honor de tu Creador, la divina voluntad dará el primer paso en tu alma y te sentirás plasmado de una aura celestial, purificado y calentado. Sentirás anulados los gérmenes de tus pasiones y te sentirás ya en los primeros pasos del reino de la divina voluntad. Así como Mamá María explica que la Santísima Trinidad ha realizado este primer paso en ella, también nos dice a nosotros, sus hijos y sus hijas: hijo mío, ¿tú quieres que la divina voluntad haga su primer paso en tu vida? Nos dice ella: haz a un lado tu voluntad humana y antes de darle vida a tu voluntad humana, prefiere morir. La Santísima Virgen María nos pone entonces en este primer paso en el contexto divino del Evangelio. En el Evangelio nuestro Señor Jesucristo nos dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el centro del Evangelio. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Esto es lo que dice Romanos 12. Preséntate como una víctima agradable a Dios. Ofrece tu cuerpo en el sentido griego, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, entregado al Señor. Este es entonces, mis queridos hermanos,
el primer paso que nos presenta nuestra Reina Celestial. Ella nos explica de que la fuente inicial de su vida inmaculada es la Santísima Trinidad, la Divina Voluntad. De la misma manera que el doctor angélico Santo Tomás de Aquino lo explicaba hace 500 años atrás. Dios es la fuente inicial. Dios es el motor inicial, y a esa fuente inicial debemos regresar para rendirle honor, gloria y alabanza. El segundo paso de la Reina del Cielo, el segundo paso para regresar al orden divino a través de Mamá María. Nuestra Madre nos explica en el segundo paso: así pues, escúchame, querida hija. Nos dicen esta tarde, querido hijo. En cuanto el fiat divino se desbordó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió y se puso de fiesta al ver en mi germen aquel mismo germen humano puro y santo, tal como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Y el fiat divino realizó su segundo paso en mí, llevando mi germen humano, ya purificado y santificado por él mismo, ante la divinidad, para que se desbordara a torrentes sobre mi pequeñez en el acto de ser concebida. La divinidad, descubriendo en mí la belleza y la pureza de su obra creadora, sonrió complacida, y queriendo festejarme, el Padre Celestial derramó en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. En este segundo paso, la Santísima Madre del Cielo nos dice cómo Dios, cómo la Santísima Trinidad, al ver el germen humano de Mamá María, lleno de la gracia de Dios, santo, puro, tal y como salió la primera vez en Adán, ese germen puro, inmaculado, santo, dice que ahora la Santísima Trinidad se desborda de alegría, se desborda de gozo, se desborda sobre el germen de la Santísima Reina del Cielo. Nuestra Madre dice que la divinidad, descubriendo en mí la belleza y la pureza, sonrió complacida y queriendo festejarme. A mí me encanta este texto de manera personal, porque una vez alguien me preguntó, hace mucho tiempo, antes de que yo conociera la divina voluntad, de que yo empezara a conocer estos tesoros maravillosos, alguien me preguntó un día: Carlitos, ¿cómo podemos hacer sonreír a Jesús? ¿Cómo podemos hacer sonreír a Jesús? Hoy le diría a esa persona: hay una manera de hacer feliz a nuestro Señor, y esa manera es poniendo nuestra voluntad humana dentro de su voluntad divina. La manera de hacer sonreír a Jesús, de poner feliz a nuestro Dios, es no dándole vida a nuestra voluntad humana y dándole vida a su voluntad divina, como nos dice aquí la Santísima Virgen María. Ella nos dice: hija mía, hijo mío, escucha a tu madre. Yo te amo mucho y quisiera ver tu alma llena de mis mismos mares. Estos mares míos están crecidos y quieren desbordarse, pero para poder hacerlo debes vaciarte de tu voluntad, para que la divina voluntad pueda realizar en ti el segundo paso, constituyéndose principio de vida en tu alma. Podrás llamar la atención del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, para que derramen en ti sus mares rebosantes, pero para poder hacerlo, quieren hallar en ti su misma voluntad. Y aquí está el secreto de este segundo paso. Dios desea, es su voluntad, es su querer,
Él desea encontrarse a sí mismo en cada una de las almas que Él ha creado. Dios desea verse a sí mismo en mi alma, en tu alma. Dios desea encontrarse a sí mismo. Dios quiere mirarse a sí mismo, de manera que tu alma y la mía seamos como un espejo puro, un espejo brillante, un espejo hermoso, donde Dios venga a pasearse, donde Dios venga a habitar y se mire a sí mismo. Así se mira en la Santísima Virgen María. Dios en Mamá María se mira todo Él. Dios en Mamá María se goza todo Él, porque en la Santísima Virgen no encuentra absolutamente nada, ni un ápice, ni una respiración para ella. Cada palpitar de Mamá María es para Dios. Cada respiración, cada paso, cada actuar, cuando cocinaba, cuando lavaba los trastes, cuando caminaba de un lado para otro, cuando descansaba, cuando se levantaba, todo en ella era Dios. Dios se encontraba en ella y se miraba a sí mismo en ella. El Señor también quiere esto de nosotros, de cada uno de nosotros, mis queridos sacerdotes. Dios quiere encontrarse en cada uno de sus hijos ordenados para el ministerio que se les ha confiado, para que por medio de ustedes el Señor, como en un espejo puro, brillante, limpio, pase por medio de ustedes a tantas almas que el Señor quiere darse a conocer, a tantas almas que el Señor quiere darles vida, pero vida divina, a tantas almas que el Señor quiere derramar su santidad, su propia santidad divina. Para eso nos dice Mamá María, tenemos que vaciar nuestra voluntad humana, vaciarla en Él, para que Él logre hacer su segundo paso en la divina voluntad. Y el tercer paso de Mamá María para regresar al orden divino a través de Mamá María. Nos dice la Reina del Cielo: hija mía, hijo mío, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el Fiat Supremo realizó el tercer paso en mi pequeña humanidad, y ya desde pequeñita me dotó de razón divina. Ojo con esto, mis hermanos, razón divina, poniéndose de fiesta toda la creación. Hizo que todas las cosas creadas me reconocieran como reina. Qué maravilloso esto que nos dice Mamá María en este tercer paso. Dice, el Fiat Supremo realizó el tercer paso en mi pequeña humanidad y ya desde pequeñita me dotó de razón divina. Fíjense que no dice razón humana. ¿Cuándo nosotros empezamos a tener razón humana? Posiblemente a los 4, 5, 6 años. Yo tengo recuerdos cuando tenía 4 años, más o menos me recuerdo de algunas cosas cuando tenía 4 años. Yo he escuchado personas que se recuerdan de cosas cuando tuvieron 3 años, pero más o menos 4, 5 años. Estamos dotados de razón humana. Podemos recordar cosas, no todo, pero recordamos cosas de nuestra niñez. Mamá María en este tercer paso no recibe razón humana, ella recibe la razón divina, dice ella. El Fiat Supremo realizó el tercer paso en mí, desde pequeñita me dotó de razón divina. Nosotros recibimos razón humana y podemos recordar cosas humanas de cuando éramos pequeños. Mamá María, en el mismo instante de su ser, porque déjenme decirle una cosa, mis queridos sacerdotes, estos 6 pasos de la Inmaculada, la Iglesia nos enseña que sucedió todo en un instante. Lo que para nosotros dura años, en Mamá María fue en un instante divino, fue en una obra divina en un instante. Y en ese mismo instante, ella recibe razón divina. Ella queda
incrustada de todo lo que es Dios, de manera que ella conoce los planes de Dios, pasado, presente y futuro. En ella todo el plan de Dios se vacía como en un vaso. Dios se recrea en el alma de la Santísima Virgen María. Él, Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya tiene a quien contarle sus secretos. Para poder hacer eso, la dota de razón divina. No de razón humana, de razón divina. Por eso en el Evangelio, nuestra Santísima Madre, que acompaña a nuestro Señor Jesucristo, desde el mismo instante en que el ángel Gabriel le anuncia su embarazo divino, desde ese mismo instante la Santísima Virgen María empieza ella a caminar en ese camino de reconstrucción del alma humana. Jesús, el Verbo, dentro de su vientre, encuentra en la Santísima Virgen María, porque Él mismo, Dios, le ha otorgado este don de razón divina. Este es el tercer paso de Mamá María en el reino de la divina voluntad. Ahora nos dice ella a nosotros, esto es lo que sucede en el tercer paso en ella. Ahora nos dice a nosotros en este tercer paso, hijo mío, hija mía, si tú con un firme propósito te decides, y esta es una palabra clave, un firme propósito. No es hoy sí, mañana no, estamos haciendo un retiro, estamos emocionados, nos gusta un poquito, nos gusta más. No. Un firme propósito. Si tú con un firme propósito te decides a nunca más volver a darle vida a tu voluntad, sentirás morir en ti todos los males y revivir todos los bienes. Entonces sí que todo te sonreirá. La divina voluntad realizará también en ti su tercer paso, y la creación entera festejará a la recién llegada al reino de la divina voluntad. Entonces, hija mía, hijo mío, dime, ¿me escucharás? ¿Me das tu palabra de que nunca más volverás a hacer tu voluntad? Debes saber que si cumples con tu palabra, yo jamás te dejaré. Me pondré al cuidado de tu alma, te envolveré en mi luz para que nadie ose molestar a mi hija, a mi hijo, y te daré mi dominio para que tú puedas dominar todos los males de tu voluntad humana. Bendito y alabado sean Jesús, María y José. Me encanta, porque la Santísima Virgen María nos está explicando el Evangelio, pero a manera de mamá. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí ella nos está explicando lo mismo, pero a manera de mamá. Y nos está diciendo, si tú me prometes no querer volver a vivir en tu voluntad humana, si tú me lo prometes y mantienes firme tu decisión, yo te prometo estar a tu lado y ayudarte a vivir en el reino de la divina voluntad. Dice ella, te daré mi dominio para que tú puedas dominar todos los males de tu voluntad humana. Te daré mi dominio para que tú puedas dominar, para que tú tengas dominio sobre tu voluntad humana. Y aquí tenemos nosotros este fruto del Espíritu Santo que nos dice el libro de Gálatas, dominio de sí mismo, que tanto nos cuesta a nosotros, que tanto luchamos y nos esforzamos por dominarnos a nosotros mismos. Aquí la Santísima Madre del Cielo, en el reino de la divina voluntad, nos dice, si tú me prometes no darle vida a tu voluntad humana, si tú me entregas tu voluntad humana, yo te prometo darte el dominio sobre tu voluntad humana, de manera que la divina voluntad pueda realizar en ti
su tercer paso, y todo un Dios se recree en tu alma, todo un Dios se goce en tu alma, se alegre y viva en tu alma. Bendito y alabado sean Jesús, María y José. Gracias, mis hermanos. Hasta aquí estos 3 pasos de Mamá María en el reino de la divina voluntad. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. La paz del Señor. Y ahora se puede, José Luis, hacer un momentito, pero ya nos había presentado a Adonai, y precisamente es quien va a continuar en estos siguientes 3 pasos para que de esta manera vayamos enriqueciéndonos. Y le agradecemos mucho, aunque un poquito mal de la garganta, pero Dios va a hacer su obra en él, y vamos también a ir gozando del compartir, así como nos hemos enriquecido con los que ya nos lo han compartido a través de internet y ahora en físico a través de Adonai. Lo recibimos y le damos gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que ya nos decía Carlos. De los 3 pasos, ahora vamos a continuar con el 4, el 5 y el 6. En este 4º día, es el 4º paso de la divina voluntad de la Reina del Cielo, habla de la prueba. Es muy común pensar que nuestra Madre Santísima no tuvo una prueba por ser ella la elegida, por ser ella la Inmaculada, porque es la Virgen María, pero es totalmente erróneo. María Santísima nos lo platica en este libro de la Reina del Cielo, y nos lo narra muy bien. ¿Le das la que sigue, por favor? El primer punto que nosotros debemos de tener muy, muy presente es que la prueba que Dios le da a nuestra Madre Santísima, y que también se les da a los hijos de la divina voluntad, a todos aquellos que quieran vivir de su divina voluntad, es precisamente para que Dios se pueda asegurar Él de que puede entregar su don a la criatura, porque no puede entregar el don así nada más. Hay alguna lectura en los libros de cielo donde Jesús le dice a Luisa que él jugó al azar con Adán y perdió, y entonces no lo vuelve a repetir. En el libro de la Reina del Cielo dice, y mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba. Entonces la Santísima Trinidad, aunque ya se había vaciado nuestra Madre Santísima, ya la había dotado de la razón divina, como nos lo decía Carlos, aún así no se podía fiar de nuestra Madre Santísima. Y esto debemos tenerlo presente, que esto pasa en la eternidad, antes del nacimiento de nuestra Madre Santísima. Y dice: hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas, y también yo veía la necesidad de esta prueba, porque quería dar a mi Creador, como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida. Cómo es bello poder decir: me has amado y te he amado, pero sin la prueba esto no puede decirse jamás. Entonces nuestra Madre Santísima tuvo esta prueba, y como ya nos lo decía la señora Analu, es una prueba de fidelidad. Es una prueba de fidelidad que en nuestro caso, como criaturas, la estamos teniendo en cada instante de nuestra vida. Por ahí hay una frase que me gusta mucho decirle a la gente cuando platico con ellos: que Dios los recompense con el don de su divina voluntad en cada acto de su vida. Y esta frase me gusta mucho porque es precisamente esto lo que nos está pidiendo nuestro Creador,
que en cada acto de nuestra vida, consciente y libremente, querramos vivir en su divina voluntad. De ahí que es necesario que la criatura libremente tenga que entregarse a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado sumo bien, porque si no es libremente, para Dios no sería decoroso. Y Jesús lo dice así a Luisa, que así como Él es libre, también debía ser libre a su propia criatura, porque si no, no sería decoroso. Que si Dios pudo haber tenido el poder para hacernos vivir a todos de su divina voluntad desde el principio, sí lo pudo haber hecho, pero no lo hizo porque no era decoroso para Él. Entonces nosotros libremente y a diario, en cada momento de nuestras vidas, tenemos que ir decidiendo vivir ese acto en la divina voluntad. Un poquito más adelante dice en este mismo paso, dice: se puede decir que la prueba pone la materia en las manos divinas para cumplir su trabajo en la criatura, y con quien no es fiel a la prueba, Dios no sabe qué hacer con él. Y no solo eso, sino que trastorna las obras más bellas de su Creador. Estas palabras son impactantes, al menos para mí, porque cómo pudiésemos nosotros no solo entender, sino comprender, en el sentido de llevarlo a la práctica, el hecho de que si nosotros no somos fieles en esta prueba, entonces Dios no sabe qué hacer con nosotros. O sea, el Creador, el omnipotente, el omnisciente, que no sepa hacer con la criatura, que no quiere pasar esa prueba de fidelidad, debiese decirnos mucho a la hora de que estamos nosotros meditando este libro de la Reina del Cielo. Le da un poquito la siguiente. Entonces nos habla de la prueba, y quise poner esta cita de la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, porque dice en la escritura: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Esto es importante porque hay personas que creen que pueden nacer niños en la divina voluntad por el simple hecho de que sus papás pues viven en la divina voluntad, entre comillas, que hasta donde yo podía decir, darle la etiqueta de alguien que ya vive en la divina voluntad, pues sería muy, muy difícil. No creo que en este salón haya alguien todavía que pueda decirse: yo vivo en la divina voluntad. Pero entonces hay gente que cree que sí pueden, y esto es falso. Si nuestra Madre Santísima tuvo su prueba, ¿por qué habría Dios de quitarle la prueba a las demás criaturas? No es posible. Jesús se hace el pecado del mundo, nos lo dice en el libro de Isaías capítulo 53, y carga con todos nuestros pecados, sí, pero la criatura debe de tomar la decisión libre de querer vivir en su divina voluntad. Esa es la prueba de fidelidad que se nos está poniendo sobre la mesa. Debemos preguntarnos si de verdad nosotros estamos pasando esta prueba, o nos estamos saliendo de repente poquito, o nos estamos saliendo mucho. Porque mismo Jesús le dice a Luisa que actos separados no forman una vida. La vida divina se forma por actos divinos, pero actos continuos. Y si no son continuos, entonces no se forma la vida. Sí es un acto divino, sí se lo toma en cuenta Dios, pero no está formando la vida divina que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Le da un poquito la que sigue, por favor. Entonces, teniendo ya presente el hecho de que debemos nosotros, al igual que nuestra Madre Santísima, pasar una prueba, y que esa prueba es de fidelidad, como lo mencionaba la señora Analú, al hacer esta comparación, o no más bien una comparación, sino al darnos
como por sentado el hecho de que Dios es el esposo y el alma es la esposa, entonces nosotros traicionamos a Jesús, a nuestro esposo, cada vez que hacemos un acto de nuestra propia voluntad. Cuando nosotros nos reconocemos o reconocemos nuestra voluntad en el acto que estamos realizando, allí estamos siendo infieles a Jesús. El quinto paso, ya en el quinto día, dice: el quinto paso de la divina voluntad en la Reina del Cielo, el triunfo sobre la prueba. Y dice más adelante, dice: oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente, y con hacer su voluntad, en cuántos males no se arrojó a él y a todas las generaciones. Entonces, nuestra Madre Santísima siente miedo, siente terror. ¿Por qué? Dice que de ver a Adán, que también él conocía la divina voluntad y se salió. ¿Le puede dar un poquito la que sigue, por favor? Entonces, Adán conocía la divina voluntad y se sale. Adán la conocía. Dicen los escritos de Luisa que hasta antes de que Luisa llegara al cielo, Adán era el santo más santo de todos los santos, porque él era el único que tenía actos en la unidad de su querer. Y aún así, Adán pierde la divina voluntad y se sale. Por eso es que nuestra Madre Santísima siente el terror de ver todos los males que provoca la voluntad humana. Si nosotros no solamente entendiéramos, sino que comprendiéramos el mal que hace nuestra voluntad cuando nosotros hacemos un acto sin la unión a la divina voluntad, jamás volveríamos a hacer un acto por nuestra cuenta. Si de verdad lo comprendiésemos, no solamente entenderlo en el sentido de que tenemos la idea de lo que dice el concepto, sino comprender en el sentido de hacer propio el conocimiento, y no solamente propio, sino que hacerlo vida en la divina voluntad. Sigue aquí nuestra Madre Santísima y dice: hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil. Pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse, y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es el sacrificio más grande. ¿Por qué? Porque nuestra Madre Santísima sí toma la decisión en la eternidad, pero esa decisión queda confirmada y se extiende a toda la vida por delante de nuestra Madre Santísima, porque hasta este paso todavía no nacía nuestra Madre Santísima. Como lo decía ya Carlos, todo esto pasó en un instante, aunque para nosotros pareciera que lo estamos viendo por partes en el tiempo. Entonces, esa prueba de ahora sí y ahora no, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros, de que ahora sí vivo en la divina voluntad y luego de repente me sale por ahí el detallito en la casa, la enfermedad en el familiar o en el propio cuerpo. Y si nosotros renegamos de eso, no salimos. ¿Por qué? Porque debiésemos vivir absolutamente todo lo que nos pasa en la divina voluntad. Pues es que me dio cáncer. Pues yo también quería tener cáncer.
Pero no se trata solamente de querer tener cáncer, sino qué voy a hacer en la divina voluntad con esa enfermedad. Que se me murió un familiar, ¿y qué tiene? A lo mejor el que se los diga así tan crudo de ¿y qué tiene? Suena un poquito feo, pero si nosotros comprendemos que la criatura regresa a su creador, y si, como decía el padre Ripalda, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, ¿dónde está el familiar? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y disfrutando de todas las maravillas que nuestra Madre Santísima y Dios mismo nos están ofreciendo a través del don de su divina voluntad. ¿Le da por favor a la que sigue? Entonces, traicionamos a Dios aún con las cosas santas. Se escucha feo, pero también es una realidad. Con nuestras reflexiones personales, cuando nosotros, en lugar de aceptar lo que el libro del cielo, lo que el libro de la Reina del Cielo, lo que el libro de la Pasión nos está diciendo claramente, y empezamos a meterle nuestra cosecha, incluso metiéndole cosas que ni siquiera vienen en los libros, ahí también traicionamos a Dios. Con las exterioridades, con la parte superficial que nos aleja de Dios. ¿Por qué nos va alejando de Dios la parte superficial? Porque no es lo importante lo que nosotros hacemos. O sea, lo importante no es fundar una orden religiosa. Nuestra Madre Santísima, ¿qué hizo? ¿O qué se sabe de la vida de nuestra Madre Santísima? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Pero en ella hizo el portento más grande de todos. Por ella tenemos el Verbo encarnado. Tenemos la lectura del volumen 16, del 20 de agosto de 1923. El título de esa lectura dice: la santidad del vivir en el divino querer a ejemplo de la Santísima Virgen no tiene nada de prodigioso exteriormente. Les voy a leer un pedacito nada más de esa lectura, que vendría siendo ya el final. Y dice: esta es tu tarea, hija mía, fascinarme, vincularme tanto con tu interior, todo reordenado en el supremo querer, para transportarlo del cielo a la tierra, a fin de que sea conocido y tenga vida como en el cielo, así en la tierra. De todo lo demás, no te des ni un pensamiento. Quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. ¿Por qué quise leer este pedacito de la lectura? Porque muchos de nosotros ya andamos en otros grupos, en otros movimientos. Y si nosotros queremos mezclarle la divina voluntad con otro movimiento, queremos mezclarle la divina voluntad con otras devociones, ahí pues vamos a caer en seco. Yo les puedo compartir algo que me pasó a mí. Yo, como muchos de ustedes, me iba a un grupo, según yo ayudaba a la gente, y cada vez que leía yo la hora segunda de la Pasión, cuando Jesús se despide de su mamá, yo sentía un reclamo de Jesús a mi alma. Es como si, y bueno, ahí mismo en las horas de la Pasión lo decía, que Él reparaba por todos aquellos que por amor a los placeres, a los vicios, amor a las criaturas inclusive, no permite que Dios los eleve a una santidad mucho más elevada. Y esa santidad elevada no es otra cosa más que la santidad de la divina voluntad. No hay que preocuparnos por hacer cosas que aparentemente pues son muy vistas, muy vistosas, muy exteriores. La divina voluntad es acá, en el interior de la criatura.
no se debe quedar solamente en nuestra cabeza, porque ahí generaría una soberbia espiritual. No se debe quedar solamente en nuestro corazón, porque nos volveríamos unos fanáticos. Lo que debe hacer la divina voluntad, más bien lo que debe hacer la criatura con la divina voluntad, es hacer la vida, llevarlo a la práctica, hacerse una sola cosa con su Creador. Esa es la finalidad y es lo que hace la divina voluntad con nuestra Madre Santísima. ¿Le da lo que sigue? Dice el sexto día, el sexto paso de la divina voluntad en el reino, de la divina voluntad de la Reina del Cielo, después del triunfo en la prueba, la posesión. ¿Le da a la que sigue, por favor, creo? Y entonces nuestra Madre Santísima toma posesión de su propio Creador, toma posesión de sus atributos, toma posesión de sus obras, toma posesión de la Santísima Trinidad. Y ahora sí, como Jesús mismo le dice a Luisa, ¿y te parece poco? O sea, se nos hace poco de lo que podemos ser poseedores. Ahora, este paso en el cual después de la prueba tomamos la posesión de Dios mismo, no es para quedarnos en la inmovilidad, porque no debemos confundir el abandono con la quietud. Jesús le dice a Luisa, y nuestra Madre Santísima le dice también a Luisa Picarreta, que se debe de abandonar en ella como si no tuviera voluntad, como si estuviesen muertos. Y en este sentido nos debemos abandonar. ¿Cómo? Porque no se trata de quitarnos nuestra voluntad. Y me gusta mucho un ejemplo que escuché en alguna ocasión sobre una gotita que cae en un mar. Cuando esa gota que viene del cielo cae en el mar, la gota no se pierde, la gota se vuelve mar. Y ahora la gota puede mover todo el mar. Eso es lo que pasa con la criatura que vive en la divina voluntad. Nosotros somos la gotita. El mar es Dios. Ahora, si tomamos posesión de Dios, ahora podemos mover a todo Dios. Porque no se trata nada más de estar pensando, ay, soy fiel y fiat y hago todos los actos en la divina voluntad. Bueno, sí, pero falta otra partecita, que es cuando se toma la posesión. Así como nuestra Madre Santísima toma posesión de Dios, también nosotros tomamos la posesión de Dios cuando empezamos a girar, porque si no giramos, entonces no estamos echando a andar el don de la divina voluntad. Tenemos que hacer propio las llagas de nuestro Señor Jesucristo para dárselas a la humanidad. Tenemos que tomar los pensamientos sucios, los pensamientos torcidos de la criatura para rehacerlos con la virtud contraria y entregárselos para darle gloria y honor a nuestro Jesús. En el momento en el que nosotros comenzamos a girar, entonces estamos en ese sexto paso. Estamos tomando la posesión de nuestro Creador, y ahora sí, como mismo Jesús le dice a Luisa, le podamos dar Dios a Dios, por la gracia, no por naturaleza. Sería todo. Siempre fría. Iba a hacer una pregunta. Ahí es donde yo pudiera entender lo que dice la palabra de Dios, que todavía no se nos dará todo, no se nos ha manifestado Dios completamente, porque cuando se nos manifieste seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal cual. Entonces, tomar esta posesión de Dios, pues es para nosotros. Mientras recuerdas, porque lo que prediqué el domingo sobre la primera carta de San Juan acerca de la conciencia y acerca del pecado, la conciencia recta, la conciencia escrupulosa, la conciencia mancha, como que abrí un panorama. Les
enseñar a las personas de la gravedad del pecado, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora esto me da mucha luz para poder el siguiente domingo, ¿verdad? Poder entender lo que Dios desea en nosotros, esos giros de Luisa Picarreta para tomar posesión de Dios. Porque yo cuando me hinqué ante el Santísimo, que estaba adorando y presentado por luz, yo le decía, Señor, y a pesar de esto, tú nos amas y con locura, ¿verdad? Entonces ya esto me da mucha luz para sentir que Dios nos invita a tomar posesión de los atributos, de sus obras y todavía más de su santísimo nombre. Exactamente, para que todo sea para la gloria de Dios. Y qué mejor que esa posesión, ese presentarse Dios tal como es, como lo dice en la Sagrada Escritura, pues ya viene ahí revelado en los escritos del libro del cielo. Pues siempre fiat.